¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones del día no te dejan descansar? Que incluso cuando intentas dormir, tu mente sigue llena de inquietudes y tus pensamientos no te dan paz. A todos nos ha pasado. En esos momentos, buscamos algo, alguien, que nos dé tranquilidad. El Salmo 4 es esa voz que necesitamos escuchar, una oración que nos recuerda que, en medio de cualquier tormenta, hay un refugio seguro, Dios. David, el autor de este salmo, no era ajeno a la angustia. Él sabía lo que era enfrentarse a enemigos, a injusticias e incluso a su propia culpa. Y en medio de esas pruebas, escribió palabras que no solo eran su consuelo, sino también una guía para nosotros. Palabras que hoy, más que nunca, resuenan en un mundo lleno de incertidumbre y estrés. El Salmo 4 comienza con un clamor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Aquí David nos muestra que no importa cuán grande sea nuestra angustia, siempre podemos acudir a Dios con plena confianza. ¿Cuántas veces hemos sentido que nadie nos escucha? Que nuestras preocupaciones son ignoradas o minimizadas. Pero este versículo nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que responde. Luego, David habla directamente a aquellos que lo rodean, diciendo: ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad? Aquí vemos algo poderoso. David no solo clama a Dios, también desafía a los que están en su contra. En este mundo, hay muchas cosas que buscan distraernos y alejarnos de lo que realmente importa. David nos llama a reflexionar: ¿estamos buscando cosas vanas? ¿Estamos confiando en lo temporal en lugar de lo eterno? Y luego, llega una invitación al descanso. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esta es una de las imágenes más bellas de este salmo. Piensa en esto: al final de un día lleno de estrés, puedes recostarte en tu cama, cerrar los ojos y confiar en que Dios está contigo. No tienes que cargar con todo el peso de tus problemas. Puedes entregárselos a Él. ¿No es esto lo que todos necesitamos? Un momento para detenernos, respirar y encontrar descanso. La sociedad en la que vivimos nos empuja a estar siempre ocupados, siempre preocupados. Pero Dios nos llama a algo diferente, a encontrar paz en su presencia, a confiar en que Él tiene el control. Finalmente, el Salmo culmina con una promesa hermosa. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el corazón del Salmo 4. En este versículo, David declara algo que es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años: la verdadera paz no viene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, si confías en Dios, puedes descansar sabiendo que Él cuida de ti. Para entender el profundo mensaje del Salmo 4, es importante conocer su contexto. Este salmo, escrito por David, se presenta como una oración nocturna, un clamor en busca de paz y protección en medio de dificultades. ¿Pero qué circunstancias rodeaban a David cuando escribió estas palabras? Entremos en su historia para comprender mejor su significado. David no solo era un rey, también era un hombre de profundas emociones y desafíos constantes. Este salmo refleja un momento en su vida en el que enfrentaba oposición y conflicto. Aunque no se menciona una situación específica, muchos estudiosos creen que pudo haber sido escrito durante la rebelión de su hijo Absalón. Imagina el dolor de un padre traicionado por su propio hijo, alguien que buscaba arrebatarle el trono. David no solo enfrentaba el peligro físico, sino también una carga emocional enorme. Su posición como líder lo colocaba bajo constante escrutinio y amenaza. Sin embargo, en lugar de depender de su poder o estrategias, David recurría a Dios, quien era su refugio. En medio de esta angustia, David nos enseña algo importante: incluso los líderes más fuertes necesitan la fuerza de Dios para encontrar paz. El Salmo 4 comienza con estas palabras: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Esta frase nos muestra algo clave sobre David: su confianza absoluta en Dios como su defensor.
En un tiempo donde la justicia humana podía ser corrupta o inalcanzable, David dirigía su súplica al único que podía ofrecer verdadera justicia. Piensa en esto, ¿cuántas veces hemos sentido que las cosas en nuestra vida no son justas? Tal vez alguien nos ha tratado mal, o estamos enfrentando problemas que parecen inmerecidos. En esos momentos, el ejemplo de David nos recuerda que podemos acudir a Dios con nuestras inquietudes, sabiendo que Él es justo y nos escucha. Este salmo nos invita a ver a Dios no solo como un juez, sino como un Padre amoroso que responde cuando lo buscamos. En los siguientes versículos, David habla a aquellos que lo rodean, diciendo: ¿Hasta cuándo, hijos de los hombres, volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este versículo refleja el clima social y espiritual de la época. Había muchas personas que se oponían a David, que buscaban su caída o seguían caminos vanos y mentirosos. Esto no es muy diferente de lo que vivimos hoy. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, cosas que prometen felicidad, pero que a menudo nos alejan de lo que realmente importa. David nos llama a reflexionar. ¿Estamos buscando lo eterno o lo temporal? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en cosas pasajeras? Este salmo no solo es una oración personal, también es un llamado a la sociedad a volver a Dios y buscar lo que realmente tiene valor. El Salmo 4 también es conocido como una oración nocturna. En el versículo 4, David dice: Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. En el contexto de la época, la noche era un momento de vulnerabilidad. No había tecnología, luces eléctricas ni formas avanzadas de protección. Para muchos, la noche era un tiempo de miedo e incertidumbre. David, sin embargo, encuentra paz en medio de la oscuridad. Este salmo nos recuerda que, sin importar las amenazas externas o los temores internos, podemos confiar en que Dios nos guarda mientras dormimos. Hoy, nuestras noches pueden estar llenas de preocupaciones, problemas financieros, conflictos familiares o ansiedades personales. Pero este salmo nos invita a entregar esos temores a Dios y descansar en su presencia. En el versículo 7, David dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Este versículo muestra un contraste poderoso. El gozo que proviene de Dios no depende de las circunstancias externas. En la época de David, el grano y el mosto representaban abundancia material. Pero David reconoce que la verdadera alegría no viene de lo que tenemos, sino de quién es Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en cosas materiales? Este salmo nos recuerda que solo en Dios encontramos un gozo que no puede ser robado por las circunstancias. El salmo concluye con una declaración poderosa: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo encapsula el corazón del salmo. A pesar de los problemas que lo rodean, David encuentra descanso en la seguridad de que Dios está con él. Este es un mensaje eterno, no importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Dios nos guarda. Este descanso no es solo físico, es un descanso del alma, una paz que supera todo entendimiento. El Salmo 4 no es solo una oración antigua, es un recordatorio de que, en medio de nuestras pruebas, hay un Dios que escucha, responde y nos da paz. Al explorar el contexto de este salmo, vemos que sus enseñanzas trascienden el tiempo y nos ofrecen esperanza en medio de nuestras luchas diarias. Así como David encontró paz en Dios, también tú puedes encontrar descanso y seguridad, sabiendo que Él está contigo, incluso en las noches más oscuras. ¿Por qué el Salmo 4 es relevante hoy en día? ¿Te has sentido alguna vez abrumado por la ansiedad o atrapado en medio de conflictos que parecen no tener solución? En un mundo lleno de incertidumbre, el Salmo 4 sigue siendo un refugio de esperanza y paz, incluso miles de años después de haber sido escrito. Vivimos en una era donde la ansiedad y el estrés son parte del día a día. Problemas económicos, conflictos familiares y las presiones sociales nos roban el descanso. David, en el Salmo 4,
nos muestra que no estamos solos en esa lucha. Cuando dice, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. nos recuerda que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Hoy, muchas personas buscan consuelo en terapias, libros de autoayuda o métodos temporales. Este salmo ofrece una solución eterna: entregar nuestras preocupaciones a Dios y descansar en su cuidado. La relevancia del Salmo 4 radica en que nos enseña cómo manejar nuestras preocupaciones en un mundo que parece estar en constante caos. David escribió este salmo mientras enfrentaba críticas y oposición. Su clamor: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es algo con lo que todos podemos identificarnos. En la actualidad, enfrentamos situaciones similares: ser malinterpretados, enfrentarnos a injusticias o lidiar con personas que buscan desacreditarnos. Este salmo nos recuerda que no necesitamos luchar solos. Dios es nuestra justicia, y podemos confiar en que Él actuará a su tiempo. En una sociedad donde a menudo sentimos que debemos defendernos por nuestra cuenta, el Salmo 4 nos invita a dejar nuestras batallas en manos de Dios. David critica a aquellos que aman la vanidad y buscan la mentira, versículo 2. Esto es particularmente relevante en nuestra era, donde las redes sociales y los logros materiales a menudo se convierten en nuestras prioridades. Vivimos en un mundo que nos empuja a buscar validación en cosas superficiales, likes, seguidores, estatus social. Sin embargo, este salmo nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Lo eterno o lo pasajero? David encuentra gozo en Dios, no en riquezas o posesiones materiales. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Este mensaje sigue siendo poderoso: la verdadera felicidad y satisfacción no se encuentran en las cosas temporales, sino en una relación genuina con Dios. El Salmo 4 se presenta como una oración nocturna, un clamor en medio de la oscuridad. Hoy, nuestras noches también están llenas de inquietudes, problemas financieros, enfermedades, temores por el futuro. Pero este salmo nos asegura que, al igual que David, podemos encontrar paz al confiar en Dios. En tiempos de incertidumbre, este salmo es un ancla para nuestras almas, recordándonos que Dios está en control incluso cuando todo parece fuera de lugar. El Salmo 4 es mucho más que un poema antiguo, es una guía práctica para enfrentar las pruebas de la vida moderna. Nos recuerda que la paz, la alegría y la seguridad no vienen de este mundo, sino de nuestra conexión con Dios. En un mundo lleno de ruido y distracción, el Salmo 4 nos invita a pausar, reflexionar y descansar en la presencia de aquel que nunca falla. Ahora escuchemos el Salmos 4. Oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal, sobre Nehinot. Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo encontrar paz en momentos de ansiedad? Uno de los versículos más impactantes del Salmo 4 es: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hoy en día, muchas personas luchan por conciliar el sueño debido al estrés y la ansiedad.
Aquí tienes algunos pasos prácticos inspirados en este salmo. Dedica tiempo para la oración nocturna. Antes de acostarte, apaga tu teléfono, aléjate de las distracciones y toma un momento para hablar con Dios. Entrégale tus preocupaciones, como lo hizo David, y confía en que Él está trabajando en tu vida. Memoriza este versículo, repite esta frase como una declaración de confianza. Cada vez que la ansiedad te invada, recuérdate que Dios te protege y te da descanso. Crea un ambiente de paz en tu hogar, escucha música tranquila, lee las escrituras o medita en promesas bíblicas antes de dormir. Esto ayuda a preparar tu mente y tu corazón para descansar. La paz no viene de resolver todos los problemas, sino de confiar en que Dios está con nosotros en medio de ellos. ¿Cómo manejar los conflictos con gracia y fe? David comienza el salmo clamando a Dios por justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En nuestra vida diaria, enfrentamos conflictos en el trabajo, en nuestras familias o incluso con amigos. Aquí hay formas prácticas de aplicar este principio. Ora antes de reaccionar. Cuando enfrentes una situación difícil, sigue el ejemplo de David, habla primero con Dios en lugar de reaccionar impulsivamente. Esto te dará claridad y sabiduría para responder con gracia. Confía en la justicia de Dios, en lugar de buscar venganza o intentar controlar todo, recuerda que Dios es tu defensor. Deja que Él obre en los corazones de quienes te rodean. Practica la mansedumbre, responde con calma y compasión, incluso cuando te sientas atacado. Esto no solo honra a Dios, sino que también puede desarmar a quienes están en tu contra. La confianza en Dios transforma nuestra manera de enfrentar los conflictos. En lugar de alimentar el caos, podemos ser portadores de paz. ¿Cómo enfrentar la vanidad y buscar lo eterno? En el versículo 2, David dice: ¿Hasta cuándo, oh hombres, amarán la vanidad y buscarán la mentira? Este llamado sigue siendo relevante, ya que vivimos en una sociedad obsesionada con lo superficial, fama, riqueza y la validación de los demás. Para aplicar este versículo, puedes evaluar tus prioridades, reflexiona sobre en qué estás invirtiendo tu tiempo y energía. ¿Estás buscando cosas temporales o valores eternos como el amor, la fe y la bondad? Desconéctate de lo superficial. Considera limitar el tiempo en redes sociales o actividades que alimentan el ego en lugar del espíritu. Dedica más tiempo a actividades que edifiquen tu relación con Dios y con los demás. Haz algo eterno, encuentra una manera de servir a otros. Ayuda a alguien necesitado, ofrece tu tiempo o tus recursos. Esto no solo te conecta con lo eterno, sino que también te llena de propósito y satisfacción. La búsqueda de lo eterno nos libera de la carga de lo superficial y nos llena de un gozo que nada en este mundo puede ofrecer. ¿Cómo reconocer a Dios como nuestra fuente de gozo? En el versículo 7, David dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera felicidad no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Para aplicar esto, agradece diariamente, haz una lista de las bendiciones que tienes y da gracias a Dios por ellas. Esto cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes. Busca momentos de intimidad con Dios, dedica tiempo diario para leer la Biblia, orar o simplemente reflexionar en su bondad. Esto fortalecerá tu fe y llenará tu corazón de alegría. Deja de comparar tu vida con la de otros, en lugar de enfocarte en lo que otros tienen, celebra las bendiciones que Dios te ha dado. Recuerda que la alegría verdadera no depende de tener más, sino de confiar en que Dios provee lo que necesitas. Cuando hacemos de Dios nuestra fuente de alegría, descubrimos una paz y felicidad que no se pueden comprar ni perder. La belleza del Salmo 4 es que no solo nos da esperanza, sino también pasos prácticos para vivir una vida llena de paz, confianza y propósito.
¿Qué tal si esta semana intentamos aplicar uno de estos principios? No solo leer este salmo, sino vivirlo. Si lo hacemos, veremos cómo Dios transforma nuestras vidas, llenándonos de paz incluso en medio de las tormentas. En este salmo, David nos enseña 3 lecciones fundamentales. Confiar en Dios como nuestra defensa y justicia, no importa cuán grandes sean los desafíos, Dios está de nuestro lado. Buscar lo eterno en lugar de lo superficial, la verdadera alegría y satisfacción vienen de nuestra relación con Dios, no de las cosas materiales. Descansar en la paz que solo Dios puede dar. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, encontramos un descanso que va más allá de cualquier comprensión humana. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si realmente aplicaras estas verdades? Si cada día recordaras que no estás solo, que Dios está contigo y que puedes descansar en su amor y cuidado. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios? Quizás sea una preocupación financiera, un conflicto familiar o simplemente el estrés del día a día. ¿Estás buscando la paz en cosas temporales? Tal vez es el momento de reenfocar tus prioridades y buscar a Dios como tu fuente principal de gozo y descanso. ¿Te tomas tiempo para orar y descansar en su presencia? Este salmo nos recuerda que la paz no es algo que el mundo puede darnos, es un regalo que viene directamente de Dios. El Salmo 4 no es solo una oración, es una invitación a vivir una vida de confianza, descanso y propósito. Y esa invitación está abierta para ti hoy. Ahora quiero desafiarte a que des un paso más allá de escuchar este mensaje. Te invito a que lo vivas. Aquí tienes 3 cosas prácticas que puedes hacer esta semana. Haz del Salmo 4 tu oración diaria antes de dormir. Toma 5 minutos cada noche para leer el Salmo y entregarle tus preocupaciones a Dios. Pide su paz y descansa en su promesa de cuidado. Comparte este mensaje con alguien que necesite paz. Piensa en una persona que está pasando por un momento difícil y envíale este video o simplemente comparte el mensaje del Salmo 4 con ella. A veces, un pequeño gesto puede transformar el día de alguien. Escribe en los comentarios, ¿cómo te ha hablado el Salmo 4 hoy? Me encantaría saber qué parte de este salmo resonó más contigo. Comparte tu experiencia, y juntos podemos aprender y crecer en nuestra fe. Si te ha bendecido este mensaje, considera suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí compartimos palabras de esperanza, paz y ánimo basadas en las Escrituras. También, si tienes algún salmo o pasaje que te gustaría que exploremos, déjalo en los comentarios. Este espacio es para ti y juntos podemos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Quiero cerrar este video con una breve oración. Señor, gracias por hablarnos a través del Salmo 4. Te pedimos que cada persona que escuche este mensaje encuentre paz y descanso en ti. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a buscarte en medio de las dificultades y a descansar en tu amor. Llena nuestro corazón de alegría y guía nuestras vidas con tu luz. Amén. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu descanso. Que este salmo sea un recordatorio constante de que en él puedes confiar y encontrar paz. Gracias por acompañarme en este recorrido por el Salmo 4. Nos vemos en el próximo video.